Bien, les cuento. Hoy lo que vamos a ver es genética de poblaciones. Entonces, es una temática que ha tomado auge y es una temática que ha tomado bastante auge y donde hay mucho trabajo. Y entonces, ¿por qué, eh, dedicarnos a hablar sobre este tema? Que les cuento que lo que vamos a ver son cosas básicas. Pero, por ejemplo, en esa imagen hay representados diferentes individuos de diferentes lugares geográficos y siempre en general lo que intentaba era que me describieran o me indicaran de dónde pensaban que eran cada uno de ellos, ¿no? Algunos no hay dudas y en otros a veces se pueden generar estas dudas. Y lo que vamos a ver en estas clases es, bueno, eh, cómo son esas diferencias y qué tan importantes pueden ser. Y una de las cosas que me gustaría a veces mencionar es la idea de que, bueno, ese concepto que se utiliza de razas, ver qué tan válido es. Y a lo largo de el teórico, lo vamos a ir mencionando y espero que ustedes lo vayan viendo, pero mayormente ya para un poco, de alguna manera, no arriesgar a olvidarme, decir de que el concepto de raza es un concepto que viene más que nada del trabajo con animales. A nivel biológico estamos hablando siempre, ¿no? Una cuestión totalmente diferente es la interpretación cultural que podemos hacer sobre eso. Pero a nivel biológico, razas solamente se ven dentro de los animales porque lo que se hace es seleccionar específicamente a un grupo de individuos con ciertas características y mantenerlo apartado de los otros individuos de la misma especie. Eso no sucede con humanos en general. Hay casos, y ustedes lo saben, pero no es lo que sucede en humanos. Entonces, el concepto de raza desde el punto de vista biológico en humanos no tiene ningún sentido, ¿no? Y eso es un poco la idea de lo que va este, esta charla de hoy. Piensen de que como especie partimos desde África y nos extendemos por todos los continentes. Lo que están viendo ustedes acá son eh, marcadores, variantes que se encuentran dentro del cromosoma Y, y entonces nos permiten identificar a los individuos varones, ¿no? El origen geográfico de esos individuos. O sea, como se mantiene esa línea de una generación a otra por la línea paterna, las mutaciones que se dan 5, 6, 10, 100 generaciones atrás, se mantienen en ese cromosoma. Entonces nos permite identificar grupos de variantes que nos dicen el origen de cada uno de esos individuos. O sea, es algo que, por ejemplo, en el Uruguay lo usábamos para saber en los varones quiénes tenían un ancestro paterno indígena o un ancestro paterno europeo o un ancestro paterno africano o asiático. Y lo que ustedes ven acá son todas las migraciones y ven la variabilidad que hay, ¿no? La variabilidad que hay, que lo más homogéneo es las Américas y sin embargo hoy sabemos que es mucho más complejo de lo que parece en este esquema, ¿no? Entonces, la genética de poblaciones lo que estudia son poblaciones y la variabilidad que hay entre ellas en una misma especie. Entonces, bueno, me estaba adelantando, pero lo que intenta la genética de poblaciones es entender esa variabilidad que está presente, en este caso la población humana, entender cómo se adquiere esa variabilidad y después determinar cuánta de esa variabilidad es funcional, o sea, cuántas de esas variantes en el ADN que nosotros identificamos tiene alguna función dentro o sea, tiene algún valor
biológico vinculado fisiológico, fenotípico, en esos individuos, ¿no? Eso es lo que nos interesa más a los que estamos vinculados a humanos y medicina, ¿no? Entonces, ¿pero qué es una población? Porque digo, la idea acá es pensar de que en todo lo que estamos observando es desde un punto de vista genético. Entonces decimos que la población es un conjunto de individuos que mantienen un acervo, o sea, un pool génico común, y que se pueden dividir o se pueden reunir. O sea, esto quiere decir de que grupos humanos se pueden separar y microevolucionar independientemente, o se pueden fusionar y converger en una población mayor, ¿no? Y las especies, como la especie Homo sapiens, es un conjunto de poblaciones, ¿no? O al menos una sola población que es capaz de reproducirse, ¿no? Entonces, digo, teniendo en cuenta esto, pensemos dentro de la evolución o la microevolución lo que se llama el paradigma poblacional. ¿Y qué es lo que quiere decir? Que la mutación es la principal fuente de variación, ¿tá?, dentro de esa población o de esa especie, y la variación en el seno de las poblaciones es la materia prima para la evolución, ¿no? Esto es un concepto neodarwinista, ¿no?, donde los procesos evolutivos se dan dentro de esa población y obviamente, como ven ustedes, no son procesos catastróficos, ¿no? O sea, de un día al otro, como vamos a ver. Entonces, cuando pensamos en esa variación, ¿de qué nos estamos refiriendo? Nos estamos refiriendo a alelos de un gen o alelos para ese marcador que no necesariamente tiene que ser un gen, como vamos a ver después. O sea, los alelos que están presentes en la población. Eso sería esa variabilidad. En este caso tenemos un gen Z que apenas tiene 2 alelos, ¿no?, que es lo más común que vamos a trabajar nosotros, pero hay otros genes o algunos marcadores que tienen muchos más alelos. Y esos están todos presentes en la población. Entonces, ¿qué somos nosotros en ese contexto? Nada más que un conjunto, ¿tá?, de un par de alelos de cada uno de esos genes o marcadores, ¿tá? Nosotros somos portadores, ¿tá?, de un par de alelos, ¿tá?, de los que están presentes en esa población. O sea, para algunos biólogos somos realmente un medio de transporte de alelos en la población, ¿tá? Entonces, yendo de nuevo a qué es lo que estudia la genética de poblaciones, lo que estudia es entonces esa variación genética que está dentro y entre poblaciones. O sea, la variación que tenemos dentro de una población particular, como vamos a ver, como puede ser la uruguaya, la de Montevideo, la de la ciudad de San José. Y entre poblaciones, o sea, la variación que podemos detectar que hay entre una y otra población, entre los africanos del este de África con respecto a los de Montevideo, por ejemplo, ¿no?, la población de Montevideo. Decimos que estos son conceptos nada más que para que tengamos un lenguaje en común, saber de que la constitución genética o el perfil genotípico es lo que ustedes van a escuchar generalmente en la jerga de forense, son los tipos de alelos que portan los individuos, o sea, los alelos que porta para cada uno de esos genes o marcadores que estemos estudiando, ¿ah? Las frecuencias génicas o alélicas son las frecuencias de cada alelo para un marcador o un gen en la población. Y después las frecuencias genotípicas son las frecuencias de los genotipos resultantes de la combinación de esos alelos de cada locus, o sea, de cada
gen o marcador que estemos analizando, ¿no? El pool o acervo génico, como les decía, es la suma de todos esos genotipos de los individuos en la población. ¿Y cuál es esa variación genética que estamos hablando? Son todas aquellas variantes del gen o de ese marcador o de ese locus, ¿tá?, que estemos estudiando, cuya frecuencia, ¿tá?, en la población sea mayor o igual al 1%. A esto denominamos lo que se llama un polimorfismo. Vamos a ver de que esto es una definición arbitraria, que es realmente funcional, pero y operativa, para poder trabajar en genética de poblaciones. Seguramente ustedes me van a decir después, bueno, pero hay individuos que tienen una variante que es propia de ese individuo y de nadie más en la población. Sí, existen, ¿tá? Cada uno de nosotros lleva alguna, ¿tá?, que es única nuestra y de nadie más, pero en el trabajo en genética de poblaciones vamos a hablar de los polimorfismos, o sea, de aquellos que tienen un 1% o más. ¿Y cuáles pueden ser esas variaciones? Pueden ser medidas como rasgos morfológicos, como era la textura y el color de las semillas que utilizaba Mendel, o el color de la piel, ¿tá?, como se ha hecho alguna vez. También recuerdan que vimos algo de variaciones cromosómicas, entonces se estudiaban traslocaciones, inversiones, ¿tá? Se siguió avanzando y se llegó a los polimorfismos inmunológicos, como los grupos AB0, RH, MN. Se siguió avanzando todo esto, lo que es un raconto histórico, donde vamos viendo cómo se fue afinando el estudio de esa variante, o sea, la relación entre una variante genética y su fenotipo. Entonces pasamos a estudiar las proteínas como hemoglobinas, enzimas, y después llegamos sí, directamente a ese polimorfismo en el ADN, o sea, llegamos directamente a analizar las variantes en el ADN, que eso es de los años 70 en adelante. Y entonces tenemos todas las repeticiones en tándem de tamaño variable, como son los BNTR, que fueron los primeros que se utilizaron en forense, o los STRs, o sea, microsatélites, ¿tá?, que son esos repetidos pequeños, y los SNPs, o sea, los polimorfismos de un único nucleótido. Pero también hoy se trabaja con polimorfismos estructurales, o sea, variantes en el número de copias de una región cromosómica, ¿tá?, que esos varían también. O sea, como ven, digo, hay muchos elementos en el genoma que están variando y que se utilizan en genética de poblaciones. Esto era para mostrarles nada más los ejemplos. Ven lo de las que les decía de Mendel, las variantes cromosómicas a nivel de proteínas, inmunológicos como eran los grupos AB0, ¿tá?, y pasamos luego a estudiar directamente en la secuencia, ¿tá?, variantes de un único nucleótido, o variantes de estos microsatélites, o sea, repetidos en tándem pequeños. Ven que se repiten uno y otro. El alelo 1 en realidad lo que tiene es este dinucleótido repetido un número de veces diferente a otro alelo, ¿tá? Tenemos secuencias como las secuencias ALU, que son bueno, em, repetidos dispersos que se pueden insertar, pueden estar insertos en una región o no, Está como lo que trancando. tenemos. ¿Hola? Sí, no, ahora sí se escucha. Te habías quedado congelado, profe. Bien, bien. O sea, de lo de medir la variabilidad en realidad creo que no quedó nada. Wow. Bueno, lo que resumiendo, no sé si llegaron a ver la imagen anterior, que era lo clásico. Lo que importa es que hoy trabajamos a nivel del ADN y tenemos
que estudiamos las variaciones a nivel de los polimorfismos de un único nucleótido, ¿tá? SNPs o SNB, los microsatélites, ¿tá? Que son estos repetidos de un dinucleótido GA, 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 ¿tá? Y que lo que medimos es la cantidad de veces en que está repetido ese elemento, y esos son los alelos. También podemos usar dentro de genética de poblaciones la inserción, la presencia de una inserción o no de un elemento ALU, o sea, esos repetidos dispersos que ustedes conocen de lo que vieron en las clases anteriores de variabilidad. Entonces, que pueden ser utilizados, y hasta lo que les comentaba, ¿no? Los copy number variation, o sea, los arreglos de regiones cromosómicas que varían en tamaño de unos cientos a miles de pares de bases y que varían entre una persona y otra. O sea, hay personas que pueden tener dos segmentos, como en este caso, pueden tener una duplicación de un segmento, ¿tá? De una región, y entonces en vez de ese individuo lleva 2 veces esa misma región en el mismo cromosoma, o hasta 3 veces, o arreglos más complejos, y entonces eso es variable, sucede entre individuos, y eso también se puede utilizar en genética de poblaciones. Y toda esa información está compilada, y eso ustedes lo han visto, ¿tá? Existen diferentes bases de datos en los cuales se compila toda esa información de variabilidad, y a la cual ustedes pueden acceder en cualquier momento. Y entonces, ¿cómo podemos entonces trabajar con esa información? Entonces vamos a utilizar variables que son muy simples, que son las frecuencias génicas y genotípicas. Y sobre esto se construye todo lo que ustedes puedan ver en genética de poblaciones. Aun cuando alguien venga y les diga, no, yo trabajo en genómica de poblaciones, ¿ah? De última, ese individuo que puede hacer cosas que son visualmente muy impresionantes, se basa, ¿ah? En cosas tan simples como esta, en las frecuencias génicas y genotípicas. Entonces, en una población, ustedes tienen individuos que para un gen, digámosle A, tienen acá cada una de estas dos pelotitas representa un individuo, o sea, representan un par de alelos, ¿tá? Entonces, lo que ustedes van a hacer simplemente es contar esos alelos en la población. Y entonces, para el alelo A grande, ustedes si tienen una muestra de esa población, ven que hay 11, para los heterocigotas hay 6, y para los homocigotas A chico hay 3. Y las frecuencias genotípicas no es nada más que la frecuencia relativa, o sea, 11 dividido el total de individuos, que es 20, 6 sobre 20 o 3 sobre 20. ¿No? Es bien simple, ¿no? Es justamente el método es conteo de alelos, que se dice. Y si ustedes van a contar, si ustedes van a medir las frecuencias génicas o alélicas, ¿no? Lo que están haciendo es contar la cantidad de alelos que tienen en su muestra o población. Y entonces lo que harían sería contar cada uno de estos. Y entonces tendrían 28 alelos A grande y 12 alelos A chica. Y claro, es 40 el total, porque en realidad lo que tenemos es el número de individuos por 2, ¿no es verdad? Entonces sería 28 sobre 40, 12 sobre 40. ¿No? Digo, es tan simple como eso. Y si ustedes tienen estos datos, ustedes saben de que hay 11 individuos que son homocigotas A grande, pero hay 22 alelos A grande. Y acá, en los heterocigotas, tenemos 6 alelos A grande
6 alelos A chica. Perdón, 6 alelos A grande, 6 alelos A chica. Y en este caso tenemos 6 alelos A chica. ¿Mm? Lo único que hacen es después sumar eso, que es lo que tienen acá. Entonces, eso es el elemento básico sobre el que ustedes construyen todas las demás cosas que vamos a ver y aquellas cosas más complejas que ustedes pueden ver en genética de población. Parten de estas ideas tan simples. ¿Mm? Y para que tengan una idea, ¿por qué es tan importante? O sea, ¿por qué es importante trabajar sobre esto en humanos? Digo, es nada más que para determinar si hay poblaciones que tienen rasgos diferentes o cosas como esta, en los grupos sanguíneos. No sé, quizás todos lo tienen claro o lo han visto, pero fíjense esto es la frecuencia del alelo A. ¿Ah? Esto es la distribución a nivel mundial, tomando las poblaciones nativas. Lo que ustedes están viendo acá es los resultados de analizar las poblaciones nativas en América. ¿Tá? Entonces ven que el alelo A, o sea, el IA, tiene una frecuencia entre 0 y 5 en toda América del Sur y Centroamérica. ¿Tá? ¿Ven lo bajo que es con respecto a otros lugares donde es muy alta, como es bien en el norte de Europa, entre los indígenas australianos? Y lo mismo pasa con el alelo B. Fíjense lo bajo que es en todas las Américas y es mucho más alto en los otros continentes. Y aquí está el alelo I pequeño, donde ven que la frecuencia más alta se encuentra justamente en América del Sur y América Central, metiéndose en parte en América del Norte. O sea, hay poblaciones indígenas como las mapuches, en las cuales es casi el 100% de alelos I, o sea, no se ven otros alelos. Es más, cuando se ven, se sospecha de que es por mestizaje. Entonces, esto no nos da una idea, o sea, si yo voy a hacer por ejemplo, una política dentro de los grupos mapuches para tratar de colectar individuos que son del grupo A, tienen claro de que no van a tener éxito. Pero eso lo sabemos porque medimos antes las frecuencias de estos alelos en las poblaciones. O sea, un europeo que sea del grupo A, no va a encontrar a alguien que tenga el mismo tipo de sangre entre indígenas del sur de Argentina, ¿no? Y esto cuando hablábamos de grupos sanguíneos, pero un proyecto que se realizó y se viene realizando ya hace unos años, secuenció todo el genoma de unos 2000 individuos aproximadamente, distribuidos en diferentes lugares del mundo. Entonces, estos círculos son las diferentes poblaciones, son las diferentes poblaciones. Entonces, cuando vamos a ver la variación que hay dentro y entre las poblaciones, surgen algunas cosas interesantes de ese estudio. En gris oscuro está todas las variantes que se comparten en todos los continentes. O sea, en todos los continentes, lo que ven en gris oscuro es el porcentaje que se comparte entre todos los continentes. Y vean que no es menor, ¿no? O sea, se comparten muchas variantes y depende de cada población. Después están en gris más claro aquellas que se comparten entre algunos de los continentes. Entonces, hay variantes que están presentes en América y que están presentes, por ejemplo, en Asia, pero que no están presentes en África, que en realidad no es el mejor ejemplo, que no están presentes en Europa, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta población comparte con esta población algunas variantes, pero esa variante no se encuentra dentro de los europeos. Eso es lo que me dice esa fracción
gris clara, ¿no? Y después vienen en los colores más claros y el más oscuro. La que es en los colores más claros, como este amarillo, son las variantes que comparten dentro de ese continente, o sea, solamente ese continente. Entonces aquí ven, por ejemplo, acá entre los africanos, acá entre los asiáticos, ¿no? Este verdecito más claro. O sea, son variantes que se comparten dentro de estas regiones. Estos se separan en general como el sureste asiático, bueno, el Asia en general, y después tenemos Europa, ¿tá? En África. Entonces ven de que hay algunas variantes que son privativas de cada continente. Y luego están las variantes que son privativas de cada población, o sea, de cada una de estas poblaciones, ¿tá? Entonces ven de que existen algunas, que es una fracción mucho menor que las demás, que son privativas de esa población, ¿tá? Entonces lo que podemos observar en realidad es de que hay una fracción de esa variabilidad que pertenece únicamente a esa población, ¿tá? Que la podría hasta identificar. Y acá está eso que les comenté al principio. Esto es la cantidad de variantes que hay en cada una de esas poblaciones, y fíjense que los africanos, que son todas estas poblaciones que están acá, son los que tienen la mayor variabilidad con respecto a las demás. Y estos, que son poblaciones de Latinoamérica y que son mezcla, vean cómo se extienden así más hacia lo largo, ¿tá? Que con respecto a las otras. ¿Por qué? Porque estas son poblaciones que están mestizadas, tienen aportes africanos, tienen aportes europeos, tienen aportes indígenas. Entonces, ven que es mucho más variable la cantidad de variantes que tienen. Estos tienen muchas, estos en intermedio, ¿tá? Es entre estos y estos, ¿tá? Ven, estos son todos los europeos, asiáticos, bueno, estos son los del Asia Central. Y entonces lo que vemos es que hay una gran variabilidad, pero que los africanos son los que conservan o los que tienen la mayor variabilidad de todos. Y eso tiene una lógica, y eso es lo que explica de por qué decimos que el hombre sale de África, porque como población son los que tienen más individuos, más variabilidad, perdón, no individuos, tienen mayor variabilidad. O sea, serían la fuente de la variación que observamos en todos los demás. Y ahora, las fuentes en sí de esa variabilidad, ¿tá? Son, en general consideramos que son tres, que son la mutación, recombinación y la migración. La mutación es la que genera nuevas variantes, ¿tá? Es la fuente de la variación existente, ¿tá? Y dependiendo del tipo de marcador que estemos mirando, esa tasa podrá ser muy alta, más alta o más baja, pero en general son muy bajas, ¿tá? Entonces, esto no explica la evolución de las poblaciones o especies solamente, ¿tá? La recombinación no genera variación, pero sí permite generar combinaciones gaméticas nuevas, ¿tá? Y eso ayuda a que algunas variantes se transmitan de una generación a otra con una mayor eficiencia, ¿tá? Como después vamos a ver. Y luego, la otra fuente de aumento de la variación en una población es la migración, o sea, que ingresen individuos de otras poblaciones que ellos mismos llevan nuevas variantes, ¿tá? Y las introducen en esa población. Es lo que explica lo que veíamos en el gráfico anterior sobre las poblaciones latinoamericanas. O sea, el aporte de otras poblaciones es lo que hace que aumente esa cantidad de variantes que vemos. Pero claro, si yo estoy solamente midiendo esta variabilidad,
digo, es cierto, puedo estudiarla, pero construir modelos que me expliquen o que yo pueda modelizar lo que va a suceder dentro de 1, 2, 3 generaciones en una población, digo, no lo puedo hacer con estos datos, porque estos datos lo único que hacen es darme una foto de lo que está pasando hoy. ¿Mm? Entonces, allá por el 1908, aparece este señor Hardy en Inglaterra y Weinberg en Alemania, que demuestran que una población que se dice panmítica, o sea, que se aparea al azar, que tiene un gran tamaño y donde todos los individuos son capaces de tener hijos, ¿tá? El proceso de herencia por sí mismo no cambia las frecuencias alélicas ni genotípicas de un locus. Eso es lo que ellos decían. O sea, de una generación a otra, ustedes no ven que haya cambios en las frecuencias alélicas o las genotípicas. Quizás parezca trivial, pero digo, esa idea, esa teoría, ese modelo, digo, es la base para la construcción de las herramientas más complejas que hoy tenemos en genética de poblaciones. Es un concepto bien simple, ¿no?, que se demuestra matemáticamente, estadísticamente, funciona perfecto, ¿no?, y como vamos a ver ahora. Solamente comentarles que este señor Hardy, ustedes si vieron una película que se llama El hombre que conocía el infinito, el tutor de ese estudiante indio es Hardy, ¿tá? El mismo, exactamente el mismo, porque está basado en una historia real. Este Hardy era un matemático de Oxford, ¿digo bien? O de Cambridge, no me acuerdo. Y fue tutor de ese indio, que hizo un trabajo matemático muy importante, pero él en sí mismo hizo esto que les va a parecer muy simple, pero en ese momento revolucionó todo. Y Weinberg, totalmente en forma independiente en Alemania, es un médico, hace el mismo descubrimiento o la misma demostración, ¿tá? Por eso es la ley de Hardy-Weinberg, y van a ver de que se habla de un tercero norteamericano, ¿tá? Y para que esa condición de que para que esa condición de ese equilibrio, o sea, que las frecuencias génicas y genotípicas se mantengan constantes de una generación a otra, tiene unos supuestos, que son la panmixia, o sea, el apareamiento al azar, que la población sea infinitamente grande, o sea, que no exista un fenómeno que se denomina deriva génica, que no exista mutación, que no exista selección, que no exista migración, que la reproducción sea sexual, que los sexos estén separados y de que las generaciones no sean solapantes. Eso quiere decir es que cuando se reproducen todos a la vez en esa población, dando lugar a la nueva generación. Y luego esa generación se reproduciría ella toda a la vez y entonces sería la siguiente generación. Como ven, parecen supuestos difíciles de cumplir y eso es así. Pero sin embargo, funciona bastante bien. Tan es así que nos permite luego construir herramientas, el equilibrio Hardy-Weinberg, nos permite construir herramientas que las usamos para detectar los desvíos de cada uno de estos supuestos. ¿Mm? Y ¿qué quiere decir que entonces, por ejemplo, que las generaciones no sean los observantes, lo que les comentaba en este caso, ¿no? O sea, tenemos todos los individuos que aportan sus gametas, ¿tá?, en un momento dado, ¿tá? Profe, perdón que Profe, interrumpa, pero no se escuchó nada. De Ay, generaciones no solapantes de esta última diapo no escuchamos nada. Te quedaste congelado. ah, disculpen, aparentemente, en mi casa tengo el problema con la conexión de vuelta. Pensé que ya lo tenía solucionado. Lo que les hablaba de las generaciones solapantes es solamente una cuestión muy teórica, que lo que dice es que todos los individuos aportan gametas en un solo momento, ¿tá?
y esas gametas se combinarían al azar. O sea, visto desde el punto de vista humano, es que es equiprobable que este individuo se aparee con cualquiera de estos otros, ¿no? Y entonces, las gametas se unirían al azar, y entonces nos daría otra vez esa fase diploide, en donde dando individuos que serían la combinación al azar de estas gametas en ese pool que teníamos en la fase haploide, ¿no? Si lo vemos de esta forma, entonces matemáticamente demostrar la ley de Hardy-Weinberg se convierte en una cosa muy simple. Lo que hablamos es de la unión aleatoria de esos alelos. O sea, los machos varones aportan gametas en las cuales una de ellas llevan un alelo, el A1 en este caso, y otras llevan el A2. Esto es si tenemos solamente 2 alelos para este gen. Mientras que los óvulos, algunos van a llevar el alelo A1 y otros van a llevar el alelo A2. Y eso tiene una frecuencia, por lo que vimos antes. O sea, si contamos acá, tendríamos la frecuencia de los alelos azules o, en este caso, grises o rojos, ¿tá? Sería contar estos alelos en esta muestra de gametos, ¿tá? Y sacar una frecuencia, que es la que tenemos. P es la frecuencia alélica de A1, Q es la frecuencia alélica de A2 en las gametas masculinas y en las gametas femeninas. Como estamos hablando de caracteres que son autosómicos, o sea, estos están en los cromosomas autosómicos, las frecuencias P son iguales en ambos casos, como lo son las Q, ¿no? Entonces, si se reúne una gameta masculina con una femenina, lo que nos queda es la frecuencia de P por P, o sea, P cuadrado. Si es la A1 con la A2, es PQ, o sea, una gameta femenina con un gameto masculino sería PQ. Al revés, ¿tá? Sería otra vez PQ, pero en este caso el alelo A2 lo aportan las gametas femeninas y el alelo A1 las gametas masculinas. Y luego el otro homocigota, y entonces sería Q cuadrado. Cuando ustedes ponen esto, suman todo esto, esto les da 1, pero si lo ponen de esta forma, lo que ven es que es el binomio Newton, o sea, el P más Q al cuadrado, ¿tá? Y todo esto suma 1. O sea, estamos hablando de frecuencias y lo que ven es que se mantiene. P más Q va a ser igual a 1, pero P cuadrado más 2PQ más Q cuadrado también va a ser 1. Para que tengan como un ejemplo, bueno, las frecuencias solamente están como especificadas, la frecuencia de A1, la frecuencia de A2, una es P, la otra es Q, ¿tá? En el equilibrio Hardy-Weinberg es P cuadrado es igual a la frecuencia de los individuos que son A1, A1, 2PQ es la frecuencia de los heterocigotas y Q cuadrado es la frecuencia de los homocigotas A2. Ustedes, si esto lo despejan en esa nomenclatura matemática, lo que tienen es P más Q cuadrado, que es lo mismo que esta fórmula más general, que esto es la sumatoria de dos alelos tomados en I, de la combinación, de la combinatoria de dos tomados en I, de la frecuencia P de 2 menos I, o sea, el máximo menos I, por Q elevado a la I. Ustedes si despejan todo esto les da esto, ¿tá? Y como ejemplo les ponemos aquí P igual 0.6 y Q igual 0.4 y hacemos los cálculos y van a ver que
.6 más .4 te suma 1, y p cuadrado más 2pq más q cuadrado, o sea, .36, .48, .16 te suma 1. ¿Mm? Esto es, p cuadrado es .6 elevado al cuadrado, .36. Esto es 2 por .04 por .4. Esto es .48. Y q cuadrado es .4 elevado al cuadrado, que es .16. O sea, como ven, son cosas relativamente simples. Y en el equilibrio de Hardy-Weinberg, por esta condición, ustedes saben de que si la frecuencia de A2 es 0.5, ¿ah? La de A1 va a ser 0.5. Entonces, ustedes calculan luego cómo son las de los genotipos y tienen estos valores en los cuales aquí le está marcando, ¿no? O sea, el heterocigota tiene su máximo cuando las frecuencias de esos dos alelos son idénticas, ¿tá? 0.5, y máximas, y ven de que aquí lo que tienen es la frecuencia de los homocigotas y ven que son idénticas porque sería 0.5 elevado al cuadrado, y entonces es el mismo valor en los dos casos. Y luego si se van moviendo en la frecuencia del alelo A2, por lo tanto, el alelo A1, ven de que se mantiene una relación, ¿tá? Y esto es constante. O sea, esto le pasa con cualquier marcador que ustedes estén utilizando que sea bialélico, ¿tá? O sea, que tenga solamente dos alelos, ¿tá? No se puede zafar de eso. Si se zafa de eso, ustedes empiezan a sospechar de que en esa población hay algo raro, ¿tá? Y un ejemplo, solamente para que quede establecido, ¿tá? Para que puedan decir de qué tal que se hizo en clase. La idea es, ustedes tienen estos locis autosómicos como son del grupo sanguíneo MN, y en una población, estos son tomados de datos reales, tienen los individuos que son M, son genotípicamente homocigotas MM, ¿no? Son los dos tipos de alelos que podemos tener, el M y el N. ¿No? Como es codominante, nosotros podemos detectar el heterocigota. Entonces el heterocigota MN, y después tenemos el grupo N, que son homocigotas NN, y acá tienen los valores de cada uno de ellos, de las personas que observé en mi población. Es una población bastante grande, son 6.129 individuos, es lo que me muestra en este caso. Entonces, tengo el total de individuos. Y les piden que calculen la frecuencia de ese alelo M. Se convierte en una cuestión de literalmente contar la cantidad de alelos presentes M. Sabemos de que si este es homocigota, hay el doble de individuos, porque cada individuo lleva un par de alelos, así que es el doble, ¿tá? De estos individuos M, 2 por 1787, más estos individuos llevan 3037 alelos M y 3037 alelos N, así que es 2 por 1787 más los 3037 alelos de los heterocigotas, sobre el total de alelos, o sea, 6.129 individuos por 2, o sea, 12.258. Y esto les tendría que dar este número. Q lo puedo calcular de la misma manera en que calculé M, o lo que puedo hacer es simplificando y decir 1 menos esta cantidad, punto 539, y me tendría que dar esto. De cualquiera de las dos formas tendría que llegar al mismo resultado. Entonces tengo las frecuencias de los alelos M y la frecuencia de los alelos N, a los cuales llamo P y Q respectivamente. Entonces, si quiero calcular, pensando, bueno, en la siguiente generación, ¿cuántos individuos veré que son homocigotas?
¿tá? Del grupo M, heterocigotas, MN, o homocigotas del grupo N. ¿Tá? Simplemente lo único que hago es calcular el P cuadrado, o sea, la frecuencia de los homocigotas M, lo multiplico por el número total de individuos, y eso me da un número que serían los individuos que esperaría observar en la siguiente generación si se cumpliera todo eso que hablamos hace un momento atrás, ¿no? Con los heterocigotas es lo mismo, hacemos las cuentitas, 3046, y luego del otro homocigota, 1303, ¿no? Entonces veo estos números y digo, bueno, ustedes dirían, estamos haciendo las cosas, o sea, esta población se comporta bajo los supuestos de Hardy-Weinberg o no. Y bueno, y ahí viene lo que se llama una prueba. Y con esta prueba, yo lo que veo es si mis alelos se están distribuyendo, ¿tá? De una manera que es como se espera que se comporte en una situación de totalmente al azar y manteniendo los supuestos que nos dice el equilibrio de Hardy-Weinberg. En general, lo que vemos es que las poblaciones en general se comportan dentro de los rangos esperados para Hardy-Weinberg. Pero eso lo tengo que demostrar y para eso utilizo una prueba de chi cuadrado, que es algo que ustedes han visto en metodología científica, ¿tá? O sea, es algo que es un test que se utiliza con bastante frecuencia. Es muy simple. Lo único que hago es medir la diferencia entre observados y esperados, y ver si esa diferencia es significativa. Para eso utilizo este índice. Y entonces, haciendo las cuentitas como ven acá, en donde al final este índice que estoy calculando, lo que tengo que hacer es calcular todo esto, y lo que veo es que este valor, bueno, la suma de todo este valor, perdón, pero aquí, lo que voy a ver es que debería ser, cuando hagamos todas las cuentas, estos valores me parece que no están bien, no quedaron bien. La suma esa me da 0.054. Entonces, cuando voy a una tabla, que en general ustedes lo que van a estar utilizando son desde la planilla Excel hasta cualquier programa de estadística, les dice que las diferencias, si el valor que ustedes obtienen de ese chi cuadrado, ¿tá? Que es la suma de esto, ¿tá? Si cae dentro del nivel de significancia o no. O sea, si el valor es muy grande, mayor que 3.84, que es el 5%, ¿tá? Ustedes dirán, bueno, esto no se distribuye al azar, ¿tá? Es tan grande la diferencia que algo está sucediendo. Mis observados no se corresponden con los que yo esperaría ver, ¿tá? Y en este caso, no podemos rechazar la hipótesis de que la población está en equilibrio. O sea, lo que yo estoy midiendo, acabo de ver de que saltó otra vez un aviso de que no se escucha. Lo que me está diciendo es que la diferencia entre los observados y los esperados es tan pequeña, que en realidad es un problema del azar, ¿tá? No es que esté sucediendo algo importante. Vamos a ver después que cuando las diferencias son muy grandes, eso lo puedo medir y a veces tiene una connotación, puedo saber qué es lo que está sucediendo en la población. ¿Se entiende hasta acá? Sí, se entiende. Bien.
En este punto, yo lo que les quería comentar es, bueno, ¿para qué utilizo todo esto? ¿Por qué me preocupo en analizar esa variabilidad en la población, ver si se distribuyen como Hardy-Weinberg? Digo, las aplicaciones son muchas. La primera que salta fácil es la de la identificación humana, o sea, los análisis de paternidad y forense. ¿Ah? El entender cómo se distribuye esa variabilidad me permite aplicar estas técnicas. También el mapeo génico en lo que es el estudio de asociación, que lo vamos a ver más adelante, o sea, en epidemiología genética. ¿Tá? Y después en farmacogenética, que son muy relacionados, o sea, en realidad son nombres para lo mismo. La técnica que utilizan detrás es la misma. Y donde yo necesito saber si las variables que estoy estudiando, o sea, esos variantes en polimorfismos de un único nucleótido, o sea, los SNPs, si se están comportando como Hardy-Weinberg o no. Porque según lo estén haciendo, yo los puedo usar o no. Y por eso es la necesidad de utilizar, de entender estos métodos, porque son lo básico. O sea, ustedes el día de mañana tienen que publicar sus datos de un estudio poblacional que hicieron. Supónganse de que quieren publicar los datos de los grupos sanguíneos en el Uruguay. Ustedes tienen que demostrar si se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg o no. Y créanme que si no se encuentran en equilibrio Hardy-Weinberg, les van a preguntar, bueno, pero entonces decime qué es lo que está pasando con el Uruguay, ¿tá? Para que no estén en equilibrio, porque lo que esperaríamos es encontrarle que están en equilibrio, ¿no? Y entonces, esas alteraciones del equilibrio Hardy-Weinberg pueden estar divididas por diferentes cosas. Una de ellas es el apareamiento no aleatorio, ¿no? Y eso es la endogamia o apareamiento con asociación. ¿Tá? En la endogamia, ustedes lo entienden, o sea, casarse entre familiares, de una manera que sobrepase lo esperado al azar, porque, entiéndase, en una población que es panmítica, considera de que hay algunos individuos que se casan con parientes, se casan, tienen hijos con parientes, no se casan, que eso es una cuestión bien cultural, no tiene nada que ver con biología. Y o que hay apareamiento con asociación, por ejemplo, digamos, de que cosas como que todos los altos se casan entre ellos. Sí, perdón, tienen hijos entre ellos, ¿no? Entonces, eso sería un apareamiento con asociación. Después vamos a ver lo que es la deriva génica, que es un problema puramente estadístico, es literalmente que no todos tienen hijos, los individuos de una generación, y eso se refleja en la siguiente generación. La presencia de migración, que no tiene que explicarse mucho, es muy simple de entender, y después la selección, ¿no? O sea, el hecho de que algunos genotipos le den mayor capacidad a ese individuo de tener hijos, por ejemplo, o lo contrario, de que no pueda tener hijos, ¿no? Y eso hay muchos ejemplos que han sucedido y que, justamente como vamos a ver, la medicina ha ido variando ese tema. O sea, es una fuerza que actúa en conjunto con esto. Entonces, cuando hablamos de endogamia, decimos uniones consanguíneas, ¿no? O sea, parejas entre parientes que son más frecuentes que lo esperado por el azar. Eso va a depender de los factores geográficos, de comportamientos reproductivos, o sea, de factores culturales, ¿no? Y estoy seguro que todos conocen casos, ¿no?, de uniones consanguíneas. Y hay algunas en las cuales quizás no es tan evidente, pero si yo les digo, si yo le pregunto qué grupos conocen en los cuales tienden a unirse entre personas que están emparentadas, no necesariamente muy cercanas, pero ¿conocen algunos? Es difícil en esta situación. Artigas se casó con su prima. Por ejemplo, ¿tá? No era cercano, pero bueno, es un caso Claro, conocido.
Pero hoy por hoy, ¿conocen algún grupo humano en los O cuales? los albinos también, ¿no? Sí, en algunas situaciones sucede eso, pero por ejemplo, para no estirar esto, Los menonitas, por Judíos. ejemplo. eso, los menonitas. Los menonitas son un grupo este, religioso que tienden a casarse entre ellos. Y eso lo que hace es que generación tras generación estén más emparentados. Y eso se ve acá en el Uruguay y se ve en otros lugares del mundo, de cómo aumenta, si podemos medir la endogamia, que lo podemos hacer, literalmente a partir de datos genéticos podemos medir la fuerza de esa unión endogámica y es muy alta con respecto a cualquier otra población. ¿Ah? Y bueno, después hay casos, como sucede con los indígenas amazónicos, que buscaban una endogamia negativa o exogamia forzosa, o sea, trataban de, que uno lo ve como algo culturalmente quizás nos choca, pero se sabe de que en indígenas amazónicos iban y robaban mujeres de otra tribu. Bueno, en parte ayudaba a que no fueran tan endogámicos. Ustedes me dirán, ¿lo sabían? No sé, pero por algo en las culturas tan antiguas como la judeocristiana, el casamiento, o sea, la unión entre parientes es algo que estaba como prohibido, ¿no? En este caso, iban más allá de eso. Y podemos medir esa endogamia, o sea, podemos detectar las consecuencias de esa endogamia, y sí, porque lo que vemos es que los homocigotas, o sea, la medida de los homocigotas es decir, la homocigosidad, así como la medida de heterocigotas le decimos heterocigosidad. Entonces, lo que vemos es que si hay una mayor endogamia, aumenta el número de homocigotas, más de lo esperado por el equilibrio de Hardy-Weinberg. Nosotros podemos calcular un coeficiente de endogamia, ¿tá? Y entonces decimos, es la probabilidad de homocigosidad por consanguinidad. ¿Tá? Como estudiar los homocigotas hace que sea un poquito más complejo en los cálculos, lo que se hace es decir, bueno, los homocigotas son p cuadrado más q cuadrado. ¿Tá? Y lo que hago es quedarme con los heterocigotas. Y entonces, la F, el coeficiente de endogamia, F, sería 1 menos p cuadrado más q cuadrado, eso sería la frecuencia de heterocigotas. ¿Tá? Entonces, lo que hacemos es medir la frecuencia de heterocigotas esperados, aquella que es 2pq, con respecto a la frecuencia de heterocigotas observados, aquellos que yo medí en mi población, o sea, los que estoy observando, sobre la frecuencia de heterocigotas esperados. ¿Tá? Entonces, ¿qué es lo que me da este índice? Si estamos en equilibrio de Hardy-Weinberg, entonces la frecuencia de los heterocigotas esperados y observados es igual, ¿tá? Porque la población se comporta como Hardy-Weinberg, o sea que hago mis cuentas y veo que lo que estoy observando en mi población es igual a lo que calculo. Si eso es así, este denominador, ¿tá? Sería igual a 0, porque esta frecuencia es igual a esta otra. ¿Tá? Y si esto es igual a 0, todo este índice es 0. Así que f es 0. ¿Tá? Y entonces en mis, perdón, me adelanté una cosa, pero la retomo. Si yo ese f lo pongo acá en esta ecuacioncita que tengo aquí, lo que me queda es que esto es 0, así que quedaría 1, y si multiplico p por 0 me va a dar 0. ¿Tá? Entonces, en la No estoy pandexia... entendiendo porque se corta. Ay, qué horrible. Eso me permite arrancar otra vez desde otro lugar. Capaz si sacas la cámara, anda, se corta menos.
Ah, sí, sí, sí. Gracias. ¿Pero ven la presentación? Sí, ¿Hola? se Sí, ve. sí. Ah, se ve la presentación. Está perfecto. Está. Miren, si ustedes tienen ese factor F, ese coeficiente de endogamia, El entonces, cortado. ¿hola? ¿Hola? Sí, se te escucha, ahora sí. Ah. Si ustedes tienen ese coeficiente de endogamia, ¿ah? Lo que te está diciendo esto que tenemos aquí es que la cantidad de homocigotos eh, que se pierden por em, ese factor de endogamia, ¿ah? Es 1 menos F. Y los que se ganan por la heterocigosis son F. ¿Ah? Entonces, esto que, digo, la intención no es que ustedes hacer el desarrollo de todo esto, el coeficiente de endogamia, pero sí mostrarles, digo, ¿no? De que lo que nos está diciendo es que la parte de heterocigotas que se pierde acá, eh, se reparte entre estos homocigotas. Una parte va para acá y otra parte va para aquí, y con un factor F. Eh, la idea sería de que si esto es igual, lo esperado con respecto al observado, esto es 0. Y si esto es 0, que significa que estamos en panmixia, este factor no aporta nada aquí, por lo tanto p cuadrado es por 1, mientras que acá al ser 0 desaparece este p. Así que queda solamente p cuadrado. Que esto es lo que esperaría ver si estamos en panmixia. Si en el caso de que sea tan fuerte eh, esa endogamia que no veo heterocigotas observados, o sea, lo que veo en mi población no veo ningún heterocigota, entonces lo que llego es a una situación en la cual solamente veo a los homocigotas de un tipo y a los homocigotas del otro tipo. ¿Tá? Son situaciones muy raras que se llegue a dar esto, ¿no? Lo que se denomina autocigosis. Pero digo, son los dos extremos. Lo que vamos a ver es que a veces la cantidad de homocigotas aumenta un poco más de lo esperado con respecto a lo que sería si estuviera en equilibrio de Hardy-Weinberg. Es solamente para mostrarles, digo, el efecto de la consanguinidad. Porque me interesa más que vean por el otro lado cómo el caso de que exista ese efecto de consanguinidad, cómo afecta a nivel de el riesgo de un individuo de padecer una enfermedad genética. Y ahí es lo que le traigo, es este ejemplo, que no es igual a lo que veníamos viendo hasta otros años. Comento por las dudas. Lo modifiqué un poquitito para con la intención de que sea más simple de entender. Piensen ustedes de que la fenilcetonuria tendría una frecuencia en la población de 1 en 20.000. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que, uy, perdón, acá quedó 3, este individuo, el 4.1, no 3.1, el 4.1, presente fenilcetonuria si la frecuencia de la enfermedad en la población es esa, ¿no? 1 en 20.000. ¿No? Entonces, cuando ustedes analizan esta genealogía, ustedes ven que hay un individuo que está afectado, ¿tá? Entonces tienen esta señora. Ustedes saben, por la información que les está diciendo esto,
es que esta pareja es heterocigota cada uno de ellos, porque si no, la fenilcetonuria es una enfermedad recesiva, y entonces si este es homocigota, ellos tienen que ser heterocigotas. El problema es, ¿esta señora es portadora del alelo o no lo porta el alelo? Eso es lo que yo trataría de determinar. ¿Para qué? Porque la consulta, me adelanté mucho, vengo correteando las cosas. La consulta es si en este embarazo, el niño que va a nacer o niña va a desarrollar la fenilcetonuria. ¿Ah? Entonces, frente a esa consulta, lo que intento es desentrañar la información. Perdón, pero con el tema de que la internet está fallando, me paso mirando el indicador y me estoy apurando, es lo que estoy diciendo. Voy a arrancar de nuevo, nada más que por el hecho de que tratar de explicar lo que está pasando. Es con esta genealogía lo que quería decir. Si ustedes vienen una pareja y les pregunta cuál es la probabilidad de que mi hijo sea enfermo de fenilcetonuria, y ustedes saben que en la población es 1 en 20.000, ustedes probablemente le digan, bueno, sin saber más nada, la probabilidad de que nazca enfermo es 1 en 20.000, ¿no? Porque sería el hecho observado. Ahora, si ustedes piden más información, que es lo que deberían hacer, construyen esta genealogía y tienen varias cosas. Una es, hay un individuo afectado. Dos, entre ellos son primos. ¿Ah? Entonces eso les cambia totalmente la situación. Y acá vean cómo la consanguinidad puede afectar totalmente las decisiones que se puedan tomar acerca de lo que se va a hacer en este caso. Entonces, pensemos en decirle, bueno, ¿cuál sería el riesgo de que tenga un hijo enfermo o hija? ¿No? Entonces ahí es donde tengo que analizar esta genealogía y tratar de discernir cómo sería ese proceso por el cual llegaría a tener dos alelos recesivos, ¿tá? Que me podrían dar la enfermedad. ¿Tá? Si yo analizo esto, como les comentaba, sabemos que estos abuelos son, mis abuelos son heterocigotas, porque hay un individuo enfermo. A su vez, por la situación en la que estamos, todos tienen claro de que esta señora es heterocigota, ¿no es verdad? Porque si este señor es homocigota y está afectado, el único alelo que puede transmitir es uno de los alelos de la enfermedad. ¿Tá? Mis problemas empiezan acá. Porque yo sé que ellos son heterocigotas, pero esta señora, la 2-3, tengo que ver si ella es heterocigota o no. Y acá es casi idéntico a los problemas que vimos en el práctico pasado. ¿Tá? Lo que voy a hacer es, utilizando la información que tengo, ¿tá? Tratar de ir construyendo ese índice de riesgo correspondiente a este neonato. ¿Tá? Entonces, lo primero que tengo que ver es si esta señora, la 2-3, es heterocigota. ¿Ah? O sea, la probabilidad de que la madre sea heterocigota. Y acá puse 2/3. Espero que entiendan por qué es 2/3. Porque lo primero que sé es que no está enferma. Así que puede ser que lleve el alelo porque se lo dio esta señora, eso es un caso. Que lleve el alelo porque se lo dio este señor, ese es otro caso. Y que no lleve ninguno de los alelos afectados. Ese es el tercer caso. ¿Tá? Así que hay
De esos 3 casos posibles, hay 2 en los cuales puede recibir el alelo. Por eso es 2/3. ¿Mm? Con respecto a este señor, sé que no está enfermo. ¿Tá? ¿Y cuál sería la probabilidad de que sea heterocigota? Y acá yo les puse que es 2PQ, porque sería la probabilidad de cualquiera en la población. Aunque, les soy sincero, esto es para que simplificar los cálculos. En realidad, estamos casi que en el mismo situación que esta señora, porque este señor 2,4 puede ser heterocigota o puede ser homocigota normal. ¿Tá? Pero si hacemos todas las cuentas, vamos a llegar a que el valor 2PQ se aproxima al valor que si consideramos los 2 casos, que sea heterocigota o que sea homocigota normal. ¿No? Si hicieran las cuentas van a encontrar de que es muy cercano a esto. Para facilitarnos la vida, seguimos tomando 2PQ. ¿Tá? Entonces, tengo mi probabilidad para que sea heterocigota la señora 2,3 y la probabilidad para que sea heterocigota el señor 2,4. Entonces, ¿cuál sería la probabilidad de que sea heterocigota el individuo 3,2? Bueno, es la probabilidad de que la señora sea heterocigota por la probabilidad de que el señor sea heterocigota por que de un cruzamiento entre heterocigotas obtener un heterocigota, o sea, un medio. Aquí sí que es 2/3 por 2PQ por un medio, que esto es lo mismo que decir 2PQ sobre 3. ¿No? Y cuando voy a ver la probabilidad entonces de que sea homocigota el niño de este embarazo, entonces tenemos que esta señora que sea heterocigota es un hecho. ¿Por qué? Porque es seguro que recibió el alelo. ¿No? Así que es 1 por 2PQ sobre 3 por la posibilidad de que entre 2 heterocigotas tengan un homocigota afectado, 1/4. Así que esto se reduce a PQ sobre 6 y esto es 0.001. ¿Tá? Entonces miran ustedes esto y dicen, oh, sí, está, perfecto. 0.1% de probabilidad que tengan. Ahí se cuestionarán, ¿es importante? ¿No es importante? ¿Qué decisiones voy a tomar? Bueno, la cuestión es que si lo considero con respecto a la población en general, ¿ah? Entonces lo que hago es este valor lo divido entre la posibilidad de que sea un homocigoto en la población, Q cuadrado, lo que me da es que es 24 veces más probable que este niño o niña de este embarazo tenga la enfermedad que con respecto a cualquiera en la población. ¿Ah? O sea, ven que las chances aumentan muchísimo más. Y si ustedes en realidad no supieran, si la consulta fuera por este individuo, ¿tá? O sea, supongamos que esta pareja viene a consultar, está embarazada la señora y viene a consultar si el niño va a tener la enfermedad, esto pasa a ser de 48 veces más probable de que ese individuo tenga la enfermedad. ¿Tá? O sea, la consanguinidad... ¿Pueden repetir? Se cortó en un momento. ¿Se entiende lo del riesgo relativo? Se cortó cuando ibas a explicar de si iba a contar la de la 3-2. Ah, lo que decía era que en el caso de que si esta pareja, ¿no? En su momento hubiera ido a consultar por un embarazo, si podía tener la enfermedad, la fenilcetonuria, ese hijo o hija,
¿tá? O sea, estuviéramos en este momento generacional y estuvieran preguntando, en vez de ser acá, la pregunta fuera acá, ¿tá? El riesgo relativo aumentaba a 48 veces más probable que tuvieran la enfermedad que cualquiera de la población. Entonces, con esto lo que les quiero decir es, vean, digo, el potencial que tiene esto para tomar decisiones. O sea, la idea es, conociendo cómo se distribuye la enfermedad en la población, entonces yo puedo tomar algunas decisiones con un apoyo estadístico mucho más fuerte que solamente decir que es 0,1% la posibilidad de que tenga esa enfermedad. No sé si se entiende lo que estoy diciendo, o sea, se ve de cómo la consanguinidad afecta y cómo yo puedo utilizar toda esa información para poder calcular el riesgo que hay. ¿Mm? A mí me quedó, me perdí en la parte 2,3 heterocigota, probabilidad de madre heterocigota 2/3. Mm. ¿Cómo salió eso? Está claro que estas dos personas son heterocigotas. Sí. La 1,1 y la 1,2 son heterocigotas. ¿Tá? Entonces, esta señora, la 2,3, es normal, no tiene la enfermedad. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que ella sea heterocigota? O sea, que lleve uno de los alelos solamente. Que sea portadora, que se dice. ¿No? El ser portador significa que es heterocigota. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que ella sea portadora? Bueno, acá hay tres situaciones posibles. Que el alelo recesivo se lo haya dado 1, que el alelo recesivo se lo haya dado 1, 2, o que no tenga ninguno de esos, no tenga ningún alelo recesivo, o sea que sea una homocigota normal. Son tres posibilidades. El universo tuyo de probabilidades acá son solamente tres posibilidades. Ser heterocigota porque el alelo se lo dio la madre, ser heterocigota porque el alelo se lo dio el padre, o ser homocigota normal. Porque si fuera el otro caso, ¿tá? El homocigota recesivo, este individuo sería afectado, lo cual tú sabes que no es. Entonces, la posibilidad de que sea heterocigota es 2 de esas 3. Por eso es 2/3. Perfecto, muchas gracias. Entonces, la deriva, como vimos, la consanguinidad afecta, en este caso, cuando lo estoy tratando de aplicar en genética clínica, en calcular riesgo, puedo utilizar esa información para construir esos índices de riesgo. ¿Ah? Y como ven, la consanguinidad afecta en las decisiones, ¿no? Bien. Después, la otra fuerza que puede hacer cambiar las frecuencias en una población es lo que se llama el efecto de deriva génica. ¿Y qué es la deriva génica? Es un problema de muestreo. O sea, de una generación a otra, solamente una fracción de los alelos quedan en la población. ¿Mm? Entonces, acá tienen el ejemplo, o sea, supónganse que solamente se reproducen estos individuos, los que son amarillos. O en otra situación solamente se reproducen estos individuos, un homocigoto de un tipo, un homocigoto del otro y un heterocigota. Si ustedes van a ver, ninguno de estos subgrupos de individuos representa a la población. ¿No? Ninguno de ellos. Pero si ellos son los que aportan a la generación siguiente los alelos, ven que en este caso, en la generación, si son ellos los únicos, ¿no? que aportan alelos en esta generación, lo que van a ver es que desaparece el alelo rojo, ¿no?
O en este caso, lo que sucede es que si este grupo aporta a la siguiente generación, solamente ellos, lo que va a suceder es que van a cambiar la frecuencia y va a ser directamente solamente la mitad de un alelo y la mitad del otro, ¿no? Entonces, eso es un fenómeno que existe, ¿no? Y ese fenómeno, ustedes lo han visto en muchas situaciones. O sea, se ven en muchas situaciones. En el Uruguay hay eh, un caso bien clarísimo que es el de la distrofia creo que es la distrofia oculofaringia, que se ve mucho en el santoral, y eso se debe a que son familias canarias que introdujeron un alelo que solamente estaba en las Islas Canarias, ¿no? Y entonces ustedes lo ven, ellos vinieron, o sea, los individuos que vinieron lo portaban, lo volcaron en esa población y hoy vemos esta enfermedad solamente con los alelos correspondientes a la población canaria, no otra, ¿no? Eso es un fenómeno bien, y con una frecuencia alta. En Canadá está lleno de ejemplos de efectos de este tipo de deriva génica, ¿no? Y es algo que se ve en las poblaciones, por ejemplo, en las islas polinésicas, eso es algo bastante común de ver, donde se fijan algunos de esos alelos, como pasa aquí, ¿tá? Donde son todos amarillos, bueno, se fijan los alelos y desaparecen el alelo rojo, bueno, se ve en las poblaciones de algunas islas de la Polinesia, ¿tá? Y estas fluctuaciones, el tema es que en realidad en una población más grande, no infinita, pero grande, se ve que estas fluctuaciones son aleatorias, ¿tá? Y no es una cosa que esté fija siempre en un sentido, sino que lo que vamos viendo es que en algunos casos será más de un grupo, en otros casos más de otro grupo, a veces se distribuyen por igual. Y eso se puede calcular perfectamente, esas fluctuaciones, o sea, posibles. Y es lo que hacemos aquí, es otra vez un binomio, en donde lo que tenemos es las frecuencias de un alelo y del otro, y los individuos en la población, y entonces lo que hacemos es calcular los individuos, ¿sí? Los individuos y los alelos, y entonces puedo calcular si tomé 6, como es acá el caso 6 alelos, la posibilidad de que por azar tome solamente de un tipo y no del otro, ¿tá? Y es lo que calculo en esta segunda línea que veo aquí, ¿no? Y que se dé la probabilidad de que sean 3 alelos de un tipo y 3 alelos del otro, entonces lo que tengo es esta probabilidad, ¿tá? Punto 3 y punto 7 es la frecuencia de un alelo y la frecuencia del otro, ¿tá? Entonces, si lo calculan van a ver que los rojos deben dar punto 3 y los amarillos da punto 7, la frecuencia alélica. Entonces es un tema totalmente al azar. Y yo puedo calcular cuál es la probabilidad de que eso suceda, ¿tá? Y, y cuando esto sucede, o sea, a veces sucede de que poblaciones se dispersan, ¿no? Y se dividen, entonces se aíslan una de otras, entonces vemos que las poblaciones pueden tender a hacerse homocigotas para esa variante que estoy estudiando, se pueden hacer homocigotas para un alelo o para el otro, ¿no? Y entonces se diferencian entre ellas, ¿no? O sea, lo que vamos viendo es que las poblaciones divergen, y eso es lo que explica lo que vemos en las poblaciones humanas. O sea, lo que sucede es, como si alguien se pone a estudiar evolución humana, va a ver que eran pequeños grupos que migraban y se iban a otro territorio, y esos no eran totalmente representativos de la población original. Y entonces veíamos cómo
van cambiando las frecuencias alélicas y eso es lo que los va diferenciando de una población a otra. ¿Tá? Eso es lo que se llama el efecto fundador. Un grupo de individuos migra, otro diferente migra, entonces al final terminan siendo dos poblaciones que difieren, ¿tá?, en sus frecuencias alélicas. ¿Tá? Y eso es un típico problema de muestreo, es que justo se fueron de este tipo o justo se fueron de este otro tipo. Y eso hay, De la anterior diapositiva no escuchamos. me acabo de dar cuenta. El efecto fundador de lo que sucede es que en realidad es nada más que grupos de individuos que migran, un pequeño grupo, y entonces forman una nueva población. Y ven que la población que va a dar lugar, origen, estos tres individuos, va a ser totalmente diferente a esta otra. ¿Mm? Y eso lo puedo estudiar fácilmente con simuladores. Y entonces introduzco en estos simuladores y dejo que simule a lo largo de generaciones y ven que para la misma frecuencia, o sea, en este caso puse 20% para un alelo, el A1, y lo dejo que al azar se vayan reproduciendo un grupo pequeño de individuos. ¿Tá? En este caso dice que la población tiene 100 individuos y y dejo que solamente un pequeño grupo vayan reproduciéndose y ven que en algunos casos ese alelo A1 se fija totalmente en la población luego de 200 generaciones y en otros casos se pierde, como es en el verde acá, se pierde totalmente. Entonces es un problema totalmente azaroso y eso sucede, ha sucedido en las poblaciones humanas constantemente. ¿Tá? Alelos que se fijan, alelos que se pierden, ¿no?, por deriva génica. El caso de la mutación, digo, esto es el que introduce variantes. Entonces, ustedes saben, esto ustedes lo saben ya, de que hay a nivel de los genes, hay mutaciones que son sinónimas y no producen ningún cambio en los aminoácidos, y hay mutaciones que son no sinónimas y producen un cambio en aminoácidos. Eso es lo más visible. ¿Tá? Pero hay otras mutaciones que generan variantes que pueden o no tener valor funcional en el genoma y no están dentro de un gen. ¿Tá? Y pueden tener valor funcional porque caen en una región reguladora. ¿Tá? Esa sería la razón. ¿No? Pero en todos los casos lo que tenemos es un polimorfismo de un único nucleótido. ¿No? Ya sea porque cayó dentro de un gen en la región codificante y entonces lo vemos qué efecto hace, o porque cae en el genoma, para nosotros son polimorfismos de un único nucleótido. ¿No? Y esas mutaciones podrán ser neutras, que son la mayoría, y se mantienen en la población justamente por la deriva génica. ¿No? Y entonces a veces se pierden, a veces se mantienen, pero si tienen algún efecto, por ejemplo, que cambian un aminoácido y eso es perjudicial, entonces se puede llegar a perder. ¿Por qué? Porque si esos individuos no sobreviven y no tienen hijos, no sobreviven lo suficiente como para tener hijos, ese alelo se va perdiendo. ¿No? Mientras que en aquellos en donde esa mutación es beneficiosa, entonces se selecciona, se puede llegar a seleccionar y mantenerse y aumentar su frecuencia en la población. Ahora vamos a ver ejemplos de estos. ¿No? Y eso se puede llegar a ver. Y esas mutaciones yo las puedo rastrear. Estos son individuos, cada uno de estos representa un individuo en donde medí esa variante. ¿Tá? Entonces, hay individuos y lo que puedo rastrear es en qué momento histórico
aparece el cambio de mutación. Y eso lo puedo calcular, eso es una rama que hay en la genética de poblaciones, que no es muy reciente, pero estamos hablando de que No se apareció en escuchó los el años. ejemplo. ¿Perdón? ¿No se escuchó? No, el ejemplo no lo escuchamos. Lo que yo comentaba era que esto que estamos viendo acá es tratar de entender cuándo aparece una mutación a lo largo de la historia de una población, ¿no? Entonces, podemos medir cuántas generaciones y cómo pasan estas variantes a lo largo de las generaciones. Y lo que te está mostrando acá son diferentes individuos. Y lo que te dice es que hay un ancestro común para todos los individuos. Es la razón por la cual hoy hablamos del origen africano del hombre, porque hablamos de que hubo un ancestro común que lo situamos geográficamente en África, ¿tá? Bueno, eso se hizo a través de técnicas que analizan esto, las genealogías, ¿tá? Con esa teoría que se trabajase recientemente, en los años 80, 90, tuvo mucho auge ahora y tiene un potencial enorme porque nos permite colocar en el tiempo cuándo apareció la mutación, ¿no? Eso no lo vamos a profundizar mucho, pero sí comentarles de que es la base en la cual se construyen muchos test que ustedes utilizan hoy para determinar el origen de una variante patológica, por ejemplo, ¿no? Y eso cuando incluimos la historia de la genealogía de esa población, ¿no? Y eso, aplicado en la genética de poblaciones, es lo que nos permitió ver eso que les comentaba, el origen del hombre. Entonces, hoy podemos ir rastreando en el tiempo cuándo van apareciendo esas variantes. Y entonces, lo que nos muestra aquí es cómo diferentes grupos poblacionales fueron migrando, ¿ah? A lo largo de los continentes y de qué forma, ¿ah? Entonces lo que vemos es que hubieron muchas migraciones desde África, ¿tá? Y desde otros lugares luego, ¿tá? Por ejemplo, en esta región fue muy rica en generar migraciones, ¿tá? Hasta llegar a los indígenas de América del Sur, que son los más recientes en llegar a conquistar un continente. Por ejemplo, los australianos son muy viejos colonizadores, ¿tá? Los indígenas australianos entraron muy tempranamente en Australia. Y la otra, con esto, eso que les mostraba la genealogía era también para mostrarles el tema de la deriva génica, o sea, son todas poblaciones que entraron con un acervo genético particular, o sea, con alelos particulares, y entonces por eso los voy detectando, ¿no? Pero por Se otro trancó lado, el inicio de la diapositiva esa, de inmigración. el comentario era sobre lo anterior, que era para comentarles cómo la deriva génica nos sirve para ir identificando qué poblaciones y la historia de las poblaciones que fueron entrando a los diferentes continentes, ¿tá? Porque lo que veía era alelos que no compartían con otras poblaciones, ¿no? ¿Se entendió lo que quise decir? Sí. Sí, más o menos. Lo que quiero decir era que aquel esquema que les mostraba donde todos eran amarillos o la mitad eran amarillo y rojo, bueno, son poblaciones humanas que en un momento, unas de África, migraron y eran todos de un solo tipo de alelo o particular. Generaciones después migraron otros y tenían otras combinaciones alélicas. Y eso lo voy detectando en los continentes, ¿ah? Lo que voy detectando es eso, cómo fueron migrando. Y esa teoría de genealogía lo que me permite es
esas variantes, ir colocándolas en el tiempo. Y entonces voy diciendo, esto sucedió hace 200.000 años, esto puede haber sucedido hace 100.000 años, esto puede haber sucedido hace 30.000 años, esto puede haber sucedido hace 10.000 años, como son las migraciones de los humanos que entraron a América, ¿tá? Que puedo decir que está entre los 10.000 y los 20.000 años. Digo, esa era la intención del comentario. Por otro lado, a una población, ¿cómo puedo aportar mayor variabilidad? A través de las migraciones. O sea, cuando ingresan poblaciones diferentes a una que está establecida, y entonces lo que traen es un conjunto de alelos que tienen una frecuencia diferente o que son alelos nuevos, ¿no? Y eso es muy simple de medir. O sea, tenemos mi población mestizada, que es el producto de los aportes de una población con una frecuencia P1 de ese alelo y otra población que tiene una frecuencia P2 para ese mismo alelo, ¿tá? Uno aporta una fracción M, digámosle un 20% en un caso, y en el otro caso 1 menos 20% es el 80%. Entonces, lo que tengo es una forma de calcular cómo va a ser la frecuencia de ese alelo en la población híbrida, simplemente haciendo esta cuentita, diciendo, bueno, la frecuencia de P de la población 1 por M, que es lo que aportó, más la frecuencia P de ese alelo en la población 2, 1 menos M, por 1 menos M. ¿Tá? Es re simple eso, ¿no? La idea es muy simple, y con esto yo puedo estimar de última cuánto es la fracción que ha aportado una población parental y la otra. Y es así que nosotros sabemos, por ejemplo, que en el Uruguay tenemos una composición que es trihíbrida. Entonces decimos, hay más o menos, y se los digo, porque no me anoté a ver si los traje, no. Las frecuencias, pero estamos entre un 80% de el aporte es europeo en la población uruguaya, hay un 15% en el caso de Montevideo de que es africano y un 5% que es indígena. Ahora, si ustedes se mueven a otras regiones del Uruguay, esto cambia justamente al revés, se mantiene lo del 80% europeo, pero es 15% indígena y 5% africano. O sea, es utilizando estas simples cuentas que nosotros podemos llegar a saber cuál fue el aporte de las poblaciones parentales a la población uruguaya, ¿tá? Y así se ha hecho para muchas poblaciones latinoamericanas. ¿Y por qué es eso? Porque cuando vamos a nivel genómico, ya no estamos hablando de analizar un solo alelo, como era el caso anterior, analizando, en este caso son 200.000 variantes, ¿tá? Cuando vamos a ver, cada población, ¿tá? Tiene una distribución de la frecuencia de esos alelos que es particular para esa población. Y es lo que estos señores encontraron, ¿tá? Que si van a ver, estos son todos los españoles y portugueses, están todos, se juntan en un espacio, ¿tá? Esto es un análisis, es muy simple, proyecta a los individuos en dos ejes, ¿tá? Y lo que, en base a la información de esas 300.000 variantes, y lo que vemos es que las poblaciones se distribuyen, todos los individuos, este programa no tiene ni idea de quiénes están acá, ¿tá? Entonces, una vez que hizo todo el análisis, le decimos, bueno, ahora colorea cada individuo según la población a la que pertenece. Y magia aparece de que todos los individuos que eran españoles aparecen juntos, todos los que eran ingleses aparecen juntos, todos los que eran franceses aparecen juntos. Con esto lo que les quiero decir es que es más probable que yo tenga alelos en común con
las personas de Montevideo que tenga alelos en común con alguna persona que vive en China o vive en África o vive en Inglaterra, ¿no? No dije España adrede porque probablemente comparta bastante con ellos. Pero ¿se entiende lo que estoy diciendo? O sea, la variabilidad lo que me dice es eso, de que puedo identificar las poblaciones. Pero en el caso de las mestizadas, lo que nos sucede, como en el caso de la uruguaya, es que compartimos bastante con las españoles, bastante parte con indígenas, parte con africanas, ¿no? Tenemos más en común que, por ejemplo, los ingleses con respecto a los africanos, ¿no? Por ser mestizados. Y eso ha sido el trabajo en estos últimos 20 años de todos estos grupos que ustedes ven acá, ¿no? Analizar esa variabilidad. O sea, son proyectos enormes que han recolectado información de todo el mundo, la compilan, ¿no? Y lo que vemos es la variabilidad humana, ¿no? Que hoy por hoy, les aviso, es uno de los tópicos más importantes. Por eso les interesa a los europeos, a los norteamericanos, por ejemplo, trabajar en Sudamérica para entender la variabilidad que tenemos aquí, ¿no? Que es mucha, por tener esos aportes trihíbridos. Y bueno, entonces son todas grandes consorcios que están trabajando en recopilar esa información, ¿no? Para entender las migraciones, ¿no? Y después aparece el fenómeno de la selección, y eso, la selección está actuando constantemente, ¿tá? O sea, la selección en los humanos está actuando constantemente. Y la idea darwiniana es que es un proceso de supervivencia o de reproducción diferencial de distintos fenotipos y por tanto genotipos en una población, ¿tá? Es la eficacia darwiniana, la probabilidad relativa de que un fenotipo o un genotipo de sobrevivir y reproducirse. Este concepto, ¿no?, se aplica a los individuos, ¿no? Y lo que importa es si sobreviven y se reproducen, ¿no? Entonces lo que se llama la eficacia biológica es la consecuencia de la relación entre ese fenotipo de un organismo y el ambiente en el que vive, ¿no? Entonces un mismo genotipo puede tener eficacias biológicas diferentes en distintos ambientes. La eficacia biológica va a poder ser independiente de la frecuencia, entonces es consecuencia directa de la relación del individuo con el medio ambiente, ¿no?, o dependiente de la frecuencia. Entonces existe una interacción entre los distintos individuos, o sea, lo que se llama competencia por un recurso. Lo que me interesa ver es que la selección puede ser direccional, y entonces, por ejemplo, un genotipo homocigoto se ve favorecido y la población va a tender a una homocigosis, porque en general lo que va a suceder es si se favorece un homocigoto, cuando aparece ese homocigoto tiene más descendencia que cualquiera de los otros genotipos, ¿no? Selección contra el heterocigoto, y entonces lo que quiere decir es que cualquiera de los homocigotas va a tener una mayor eficacia biológica que el heterocigoto, y por lo tanto lo que vamos a ver es que en la población vemos más homocigotas de uno u otro tipo y menos de los heterocigotas, ¿tá?, en el caso de que haya una selección en contra. Y selección equilibradora o polimorfismo equilibrado es cuando el heterocigota presenta mayor eficacia biológica que cualquiera de los homocigotas. Entonces lo que vemos es ese aumento en los heterocigotas. La selección siempre es sobre un fenotipo o un genotipo, ¿no? Entonces no es sobre el alelo. La consecuencia es en el momento de la reproducción, ¿no?, donde vamos a ver ese efecto. Y eso lo vemos en cosas como el color de piel
y melanoma. ¿Ah? Cuando ustedes ven desde África, tener el color de piel oscuro era una ventaja, o sea, había una presión de selección para mantener el color de piel oscuro para evitar el exceso de radiación ultravioleta. ¿Ah? Cuando los humanos salen de África, lo que sucede es que si se van al norte de Europa, hay menos presión de selección por tener el color de piel oscura, porque la radiación ultravioleta es menor. Y por otro lado, hay una presión de selección a intentar que el color de piel sea más claro. ¿Por qué? Porque la vitamina D3 se produce a nivel de la piel por una reacción fotoquímica que es directamente sobre el metabolito. Entonces, tener una piel clara me ayuda a absorber mayor ultravioleta. Entonces, acá en este caso, bajaba por un lado, bajaba la presión de selección por una razón y aumentaba de tener el color de piel oscuro y aumentaba el de tener piel clara para poder compensar la vitamina D3. ¿No? Esto pasa en esta región de Oriente Medio, o sea, van perdiendo ese color de piel, y cuando ustedes se van a fijar, en el sur de la India, los individuos tienen un tono de piel oscuro, ¿tá? Tanto parecido como los que ven en África. Pero cualquiera se da cuenta de que el tono es un poco diferente. ¿Y eso por qué? Porque no son los mismos genes que están actuando. O sea, el color de piel es un fenotipo complejo. Y los genes que actúan en las poblaciones africanas para dar ese color de piel oscuro no son los mismos que luego ven en las poblaciones indias del sur. Entonces lo que hay es una convergencia, ¿no? Por un lado, dan siempre el fenotipo es igual, pero los genes que actúan son diferentes. ¿Qué es lo que está pasando? Es, bueno, variantes que se generan en un gen vinculado al color de piel y es bueno para esa situación, se selecciona y se mantiene la población, como es en el caso de las poblaciones del sur de la India, ¿tá? Que no necesariamente tienen que ver con las variantes y los genes que ven en África. Mientras que en Europa se pierde la presión de selección por el color de piel oscura y por lo tanto, ustedes no ven ninguna de estas variantes. ¿Mm? Y bueno, estas personas tienen un tono diferente y se parecen, bueno, el comentario era que el color de piel, las variantes que aparecen aquí no tienen nada que ver ni con las de los europeos, ni africanos, ni los del sur de la India. Y con respecto al melanoma, lo que vemos es que baja la presión de selección porque no es necesario protegerse contra la radiación ultravioleta, pero cuando estos individuos de Europa se mueven a regiones tropicales donde la radiación de ultravioleta es más alta, ustedes ven de que aumenta el melanoma. ¿Ah? Entonces se desadaptan, o sea, el tener el color de piel en este caso es un factor negativo. ¿Ah? O sea, esto es para comentarles de cómo una cosa que ustedes ven aquí en humanos y que tiene 200.000 años, ¿no? Desde que empieza, ¿no? Y bueno, acá están los genes que intervienen en el color de piel, que son varios, ¿no? Y vemos que son diferentes los que actúan en una población u otra, ¿tá? Y en general siempre les comento sobre la lactosa. Algunas personas pueden digerir lactosa en su vida adulta y otros no. Si ustedes se van a fijar, en general en Europa, sobre el norte de Europa, la mayoría de las personas tienen esa capacidad, pero yendo más hacia el sur de Europa, yendo hacia África, hacia Asia, esa capacidad no está presente. Y sabemos perfectamente que eso es producto de una mutación
en una región reguladora del gen de la lactasa. Esta es un potenciador que se encuentra a 13.000 pares de base del inicio de la transcripción de ese gen, que aumenta, o sea, lo que permite es que esa enzima se siga transcribiendo y traduciendo en la mucosa intestinal en la vida adulta. Solamente una mutación de un nucleótido. Es un ejemplo súper interesante porque aparece esa variante, una variante acá en Europa, y existen poblaciones en África que son capaces de digerir la lactosa, o sea, la leche, en la vida adulta. Y la variante que presentan es totalmente diferente. Lo único que aparece muy cercana de la que ustedes ven en Europa. ¿Tá? Entonces, en realidad lo que están actuando es sobre ese potenciador que es clave para que el gen de la lactasa se transcriba y se traduzca en la vida adulta. Y todas las variantes que se han descrito hasta ahora que dan la capacidad de digerir lactosa en la vida adulta, todas se encuentran en esa misma región, ¿no? En diferentes poblaciones. No, acá hace un comentario, esto es comentarle lo que es corresponde a un elemento de respuesta, ¿tá? O sea, es un potenciador en donde un factor de transcripción OCT1, que es un factor bastante común, se puede unir a esa región. Pero para que eso suceda, en realidad lo más importante, y ustedes van a ver en epigenética, es que lo que produce es que esa región de ADN no se metile. ¿Tá? Esa variante lo que hace es lograr que no se metile. Y acá están todas las variantes que se han descrito hasta el año 2010, no sé si hay alguna más, y ven de que en África hay muchas de ellas, y en Europa solamente hay una sola. ¿Tá? Y en Asia está la misma y otra diferente. Y lo que hacen es que esta región nunca se metile, y como van a ver en epigenética, permite de que el factor de transcripción OCT1 se pueda unir, ¿tá? Y promover la transcripción y la posterior luego traducción. Bien, con esto termino, que ya me pasé. Y bueno, sí, les agradezco, disculpen todas las inconvenientes que tuvimos, pero cualquier duda, el miércoles lo que vamos a ver son una serie de ejercicios que aplican esto y podemos aclarar muchas de las dudas que hayan tenido hoy en la clase. Muchas gracias. Genial, profe, Muchas gracias. gracias. Gracias.